solo para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Buenos días, Iglesia Promesas y Bendiciones. De nuevo nosotros con nuestro servicio dominical desde Atlanta, Estados Unidos, creyendo que hoy Dios nos da una gran bendición y declaramos que hoy es un día de mucho poder, el poder de la fe. Traemos ese mensaje. Queremos ver que Dios haga cosas lindas y hermosas en esta mañana, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, y queremos servirle con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor. Bendito Dios, gracias por la vida de cada hombre que está en España, cada mujer, en República Dominicana, en Colombia, en Estados Unidos, en Honduras, en Guatemala, en México. Señor, gracias por cada momento que nos haces pasar en esas bienaventuranzas de tu misericordia. Y te agradecemos, Señor, porque hoy vamos a declarar algo que es majestuoso como el don de la fe en nuestras vidas. Todo esto por el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un deleite poder hablar de esto. Para mí es uno de los mensajes que me enriquece, me hacen hervir las entrañas. Es el poder de Dios que empieza a manifestarse en mi debilidad, en nuestra debilidad. Y debemos de estar muy conscientes de algo que pasa en nuestras vidas, que somos muy débiles. Y debemos de ser más conscientes que necesitamos mucha ayuda de nuestro Redentor para manifestarse con su poder, para podernos sostener e impartirnos su más puro consuelo. Mientras paso y paso más tiempo con todos ustedes, con los miembros de nuestro ministerio, y siempre que estamos juntos, siempre estoy examinando nuestros temores y cómo vencerlos. Confío en que estemos siendo bendecidos, fortalecidos y motivados. Pero antes de comenzar este mensaje, tomémonos un momento para revisar esas maravillosas verdades que hemos aprendido en nuestro viaje en este año 2024. Y comencemos por ver cómo Dios bondadosamente ha dotado o dotó a la humanidad con la capacidad de que podamos tener temor para que nos pudiéramos proteger de todo peligro. Que también vemos cómo ese buen don ha sido usado mal por primeros padres, como en el jardín del Edén, que temieron que tal vez Dios les estuviera reteniendo algo y fracasaron en temer lo que Dios les estaba mandando. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque resulta que ellos pensaron que Dios quería que no perdieran su inocencia, que también iban como que se iba a perder esa relación con Dios y también hasta la misma vida de ellos. Vemos que muchos hombres y mujeres a través del tiempo, y veamos también incluso a los héroes de la fe en la Biblia, que lucharon mucho con ese temor pecaminoso, con un temor que siempre será nuestro enemigo y siempre es tremendo. Aprendimos que debemos buscar afuera de nosotros el poder del Espíritu Santo para poder obtener la victoria y la liberación. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para vencer las tres principales causas del temor. ¿Cuál? El deseo de controlar, el deseo de complacer a hombres y mujeres,
y el deseo también de llegar a ser perfectos. Pero también tenemos que considerar cómo la incredulidad en su bondad y el poder y la sabiduría de nuestro Padre Celestial han jugado un papel muy importante en nuestros temores. Después de que hemos visto que sin una creencia firme de parte de Dios, que tiene el control total de todas las cosas, debemos de saber que toda esperanza que vence el temor empieza a desaparecer. Hemos estudiado las clases de temor que Dios ha mandado. El temor solo a Él. Vemos cómo este temor, junto con el amor, puede vencer todo miedo de todo hombre y toda mujer que lo perturba, que pide a gritos el dominio en sus corazones. Entonces, vemos que cada mensaje que traemos los domingos es para un correcto entendimiento de la gracia de Dios, para que nos pueda ayudar a aliviar nuestros temores. Nuestros temores, por lo general, vienen con muchas raíces y traen una idea equivocada de no tener y conocer el carácter de Dios y una disposición como Él tiene hacia nosotros como sus hijos. Por eso en mi mensaje de hoy quiero dirigir nuestro enfoque al concepto de fe. Y por eso tenemos que examinar la fe bíblica para después considerar a las personas en la Biblia cuyas vidas fueron evocadas para esto. Si podemos recordar, estas no son personas que tuvieran temor o que llegaran a ser superhéroes. Ellos lucharon como nosotros y por la gracia de Dios su fe triunfó sobre sus temores. El temor de Dios, el amor a Él y a los demás y la fe en Cristo son tres potentes armas para destruir el temor. Y mi meta en esta mañana y mi mensaje es ver cómo podemos subir por la escalera de la fe, de una fe débil a una fe fuerte, todo en el poder de Dios. Entonces me viene para decir mi pregunta: ¿estás guardando la fe? Y también, ¿cómo me puedes responder esta pregunta? ¿Cuál es el estado de tu fe? Si eres cristiano o cristiana, sé que tienes fe en Dios y particularmente tu fe en Él que te lleva a la salvación. Pero esa no es la pregunta que estoy haciendo. Me pregunto, ¿de qué dependes más en tu diario vivir? Y les vuelvo a preguntar, principalmente te enfocas y dependes de tus sentimientos, de tus temores, de tus pensamientos. ¿Qué te puede pasar? ¿Dónde buscas tu confianza cuando enfrentas los retos y las pruebas de la vida? ¿En qué confías cuando la luz roja de ese tablero empieza a parpadear o la puerta de salida de la tienda parece demasiado lejos para poder salir de esos miedos? Y bueno, después de hacer estas preguntas, aunque la fe es un tema básico para los cristianos, es uno con el cual muchas personas caminan confundidas a pesar de que la palabra fe es una palabra que comúnmente usamos. Probablemente hemos escuchado a personas decir: tengo fe en mí mismo, o si crees en ti puedes hacer cualquier cosa. Te podrán haber dicho esto. Las personas por lo general usan las palabras creencia y fe sin distinción. Pero es de esto que nos está hablando la Biblia cuando nos exhorta a tener fe. Entonces vuelvo a preguntarles en esta mañana, ¿qué es la fe? Bueno, la palabra comúnmente se traduce fe en la Biblia, y en la Biblia significa más que una simple creencia. Su significado, o si significa creencia, pero también implica dependencia y confianza. Ya que la fe incluye la dependencia y la confianza, también abarca la acción. Y esta acción puede tomar muchas formas, como la vamos a ver en esta mañana después de analizar Hebreos 11. Pero la creencia que no resulta en una vida de cambio, por eso existen hogares de cambio en nosotros como ministerio, no será una verdadera fe. Y no estoy diciendo que la fe puede ser débil algunas veces o que no lucha, sino que estoy diciendo que es viva, se mueve,
se puede percibir. Y esto se debe a que tu fe debe ser verdadera fe que confía y depende de Dios. Entonces tengo que ir a ver las personas que podemos recordar por su fe. Y por eso el único capítulo de la Biblia que nos está completamente dedicado a prestar atención a personas de fe es el capítulo 11 de Hebreos. Y a continuación he podido resumir lo que el Espíritu Santo ha escrito sobre algunas de estas personas. Pero antes de que ustedes los lean conmigo, permítame alentarlos y a que te detengas a leer Hebreos 11 por ti mismo. Si trajiste Biblia, si trajiste con qué escribir, porque esto el Espíritu Santo quiere que lo tengas de aquí en adelante. Entonces comenzaré con el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Sabemos que Abel era el hijo de Adán y Eva, quien le ofreció a Dios un sacrificio muy aceptable. Y por esta acción hecha con fe, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo lo declaró? Justo. Y que muerto aún se habla por él, como estamos hablando hoy de él. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo sabemos que tuvo una fe que agradó a Dios? Pues que su fe fue visible, ¿o no? Claro, visible. Y aunque su hermano lo mató por su obediencia fiel, su vida es un testimonio para nosotros al día de hoy. La palabra nos dice que obedezcamos a Dios a pesar de las oposiciones y el temor que le desagradan a otros. Entonces Dios no está esperando que usted sea la mejor manzanita para agradarle a otros, sino a Él. Entonces ahí es cuando empezamos a recorrer en ese versículo 5 a Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un santo del Antiguo Testamento, a quien Dios se lo llevó directamente al cielo. Por lo tanto, Enoc nunca enfrentó muerte. Este hombre de fe se conoce como uno que agradaba a Dios desde que se levantaba hasta que se acostaba. No le peleaba a Dios con nada de su testimonio. Podemos preguntarnos cómo agradó Enoc a Dios, teniendo fe, teniendo mucha fe en que Dios existe, que él sabía que tenía que galardonarlo, porque la palabra dice que los que galardonan al Señor son los que le buscan. Y yo no sé o no sabemos exactamente qué fue lo que hizo Enoc para demostrar su fe, pero sí sabemos que fue recompensado por Dios por su fe. Entonces Enoc sabía que sin fe es imposible agradarle a Dios, dice allí en el versículo 6. Pero también creyó que Dios recompensaría su fe cuando lo estaba buscando, pero él lo buscaba 24 horas al día. No era una fe de media hora o de 5 minutos, desde que se levantaba hasta que se acostaba este hombre. Entonces le puedo preguntar a cada uno de los que están hoy conmigo, ¿tú qué crees que Dios te recompensará cuando tú lo estás buscando en fe para agradarlo? ¿Tu fe agrada a Dios? Porque la fe abarca no solamente la creencia de que Dios existe, sino también la creencia en su participación íntima en la vida de todos sus hijos sobre la faz de la tierra. Es esta la clase de fe la que siempre será recompensada. Puede que no sea recompensada para ti de la misma manera que para otros, pero no obstante siempre es recompensada. Lo digo por testimonio. Entonces me imagino, iglesia, que también conocen la historia de Noé y cómo preparó un arca para la salvación de su familia. Cuando el juicio de Dios venía, este hombre fue advertido sobre las cosas que no se veían. Así que con mucho temor reverente,
construyó un arca. Y dice el versículo 7, que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es tremendo. Es que en la fe hay tantos. Por eso es que a mí me apasiona este tema. Y a veces actuar con la fe parece tonto para mucha gente. Para otros significa trabajar duro como aserrando la madera y martillando clavos. De nuevo, tu fe se demuestra por las acciones justas que llevas a cabo a pesar de que estés temblando cuando hablas con tu vecino acerca de Cristo. ¿Te da pena tu fe mostrársela a alguien? Como se dice, me pongo rojo, me da como vergüenza decir Cristo te ama, como que se apareció el mesero, se me apareció el vecino, se apareció la secretaria, se me apareció el gobernador, se me apareció el alcalde, y más bien le hago la venia. ¿Qué hubo, gobernador? ¿Qué hubo, alcalde? En vez de decirle, vengo por ti porque Cristo viene por ti. Cuando hacemos mandados para la familia y vamos a algún lugar, o cuando tú le contribuyes al fondo de las misiones para las iglesias en el mundo y bendices a estos hombres y mujeres que no envían sus ofrendas, es en estos momentos que el temor de Dios debe vencer todos los otros temores. Mire, a mí me encanta ver lo que está pasando con un misionero que lo están llevando por todo Colombia. Dios usó mi fe para abrir esa puerta y estoy feliz y no me siento lejano, ni tirado, ni abandonado. Me siento muy bendecido, demasiado bendecido por el Señor. Y por eso es cuando yo estudio o estudiamos a Abraham y a Sara en el capítulo 2 de este libro. Abraham primero que demostró su fe. ¿Por qué? Porque dejando su hogar y siguió el llamado de Dios y salió sin saber a dónde iba. Versículo 8 ahí del 11. No se me vaya para ningún otro lado. Ahí eso es lo que dice allí. Entonces, iglesia, póngase usted en los zapatos de Abraham. ¿Te puedes imaginar los temores que le debieron haber afligido tanto a él como a Sara? Te vas de ahí. Como que el Señor te hablara ahorita ahí, alguno de ustedes. Te vas de ahí donde estás. Te vas. Con tu esposa y con tus hijos. O si estás soltero. O si estás separado, divorciado, con tus hijos. ¿Cómo se sentiría si tu esposo llegara a casa hoy y te dijera que Dios le ha dado instrucciones de empacar e ir a un lugar desconocido? O las esposas o viceversa, mejor dicho, o la esposa diciéndoselo al esposo, o el esposo diciéndoselo a la esposa, como yo lo tuve que hacer una vez. ¿Tendrías miedo? ¿Estarías preocupado y preocupada? Lea los versículos 15 y 16. Nos dicen que porque Abraham y Sara pudieron obedecer este difícil mandato. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de fe, la mujer de fe, siempre está anhelando un hogar mejor que es el celestial. Entonces mi pregunta a los hombres y mujeres que están en nuestra iglesia, que escuchan un mensaje de esto, ¿qué están anhelando? ¿Qué anhela? ¿Seguridad o placer terrenal? Porque si es eso, pues andarás siempre con miedos. Porque entonces si tú tienes temor de escuchar una palabra de estas, es porque vas a triunfar con la fe. Pero si tus riquezas están aquí en la tierra, entonces estarás expuesto o expuesta a que se destruyan o se pierdan, y esa posibilidad te hará temer. Pero si tu tesoro verdaderamente está en el cielo, entonces podrás actuar con fe, porque no tienes nada que perder. Al contrario, vas a tener tanta paz, sabiendo que tu tesoro celestial está a salvo bajo el cuidado protector de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero algo que me impacta mucho es Moisés cuando nació. Y creo que ustedes y yo debemos de ubicarnos ahí mucho. La fe de sus padres
Anarán y Jocabed. Les dio el valor para desobedecer el mandato de un faraón rey que mataría a esos que le desobedecieran y no entregaran los primogénitos. De hecho, en el versículo 23 lo dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y temieron el decreto del rey. Entonces, ¿qué crees que esto significa? Que no había ninguna inquietud en sus corazones sobre lo que Faraón podía hacer, o que posiblemente podría significar que en comparación con su fe, el temor no significaba nada. ¿Cuál fue la fe que tuvieron? Yo me imagino, o bueno, de algún modo, de alguna manera, sabíamos que Dios iba a proteger a su bebé y lo usaría porque lo iba a usar y ya tenía un plan. Por eso es que yo digo siempre: todo hombre y toda mujer que está sobre la faz de la tierra, conocedor o no conocedor, Dios tiene un plan para con ese hombre y esa mujer para su gloria. Entonces, a veces la fe significa ir en contra de la inteligencia predominante que nosotros tenemos que tener para tomar riesgos. En otras ocasiones significa enfrentar circunstancias difíciles que para nada entendemos y que la única opción que tenemos es esperar y poner nuestra confianza en Dios. En algunos casos, Dios responde como lo hizo con Moisés para salvar sus vidas. En otros, la muerte de un mártir espera, pero hay una cosa en la que podemos estar seguros, iglesia, que en todo tiempo Dios trae recompensa a esa fe. Y cualquiera que sea el resultado, Él la usará para tu bien final en su gloria. ¿Te puedes imaginar cómo la fe se mezcla con la tímida preocupación que había en el corazón de Miriam, la hermana de Moisés? Mientras miraba la pequeña cesta flotando río abajo, me imagino que esta niña, en su corazón lleno de fe, sabía que Dios salvaría a su hermano menor. Y dijo: con fe, oh Señor, por favor, ayúdalo. Iglesia, ¿cuál será la pequeña cesta que Dios tiene que meterte y que tú necesitas para flotar río abajo en fe y confianza de que Dios te protegerá y que te usará? Va a tener que Dios sacarte, meterte en la cesta, ¡pum!, darte un empujón y vueles, como la cascada que vimos ayer en el bautizo. No pienses que tu fe tiene que estar libre de cualquier preocupación. Olvídese de eso. Antes de que la ejercites, tienes que soltarla y confiar en Él y ver lo que Él va a hacer estando tú dentro de la cesta río abajo. Pastor, yo voy en una cesta que no sé para dónde voy. No sé, ahí vas. Entonces nos podemos imaginar el temor que sintieron también los israelitas cuando escucharon el otro hombre, este hombre, Josué, para apoderarse de Jericó. De que es que se inventó este hombre, me imagino que pensarían todos estos guerreros que estaban con él: oye, es que vamos a marchar alrededor de la ciudad en silencio por 6 días y luego nos vamos a poner a gritar como locos, como gritaban ayer en el estadio en Bucaramanga. Estas personas que vemos hoy en día, porque si hubieran sido de la edad mía y estuviéramos en eso, nosotros no pegábamos ni un grito, todos calladitos como abuelitos ahí sentaditos. Pero estas nuevas generaciones se tienen que levantar. Estas generaciones que yo creo que muchos de esos han escuchado cómo Dios dividió el Mar Rojo 40 años antes, pero ninguno de ellos había visto en realidad la capacidad de Dios de derrotar a un fuerte enemigo, excepto Josué y Caleb. Mire, perdone que me meta con esto. Muchos dicen: un gol no sirve para nada porque es muy poquito. Usted necesita una fe como gol, y aunque le parezca poquito, con ese poquito Dios va a hacer algo grande. ¿Cuántos lo creen? Pero es que la gente quiere ver esa abundancia. Dios no camina así con la fe.
Porque nosotros tenemos que meternos en la familiaridad de la historia para que tú te puedas robar la maravilla que es. Perdone, sí toca que se la robe. Porque hay una confianza sencilla que marchará alrededor de una ciudad como estos hombres que la veían muy fuerte. Pero ellos esperaron a que esos muros cayeran. ¿Por qué? Porque había un hombre con un entendimiento, una revelación de la interpretación de lo que Dios le estaba hablando. Pero si usted hubiera ido en ese grupo, usted diría, tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo no sé esto, de pronto el pastor nos va a meter ahí, yo no sé, como me hubiera dicho ayer David y Cintia. No, pastor, usted de pronto me deja ahogar. Usted me va a meter y me va a meter ahí hasta que... No. A mí me gustó David, eso se me soltó y se fue. Ese hombre era salir de su pasado. Por eso el mandato de Dios es que confíes en Él, conforme a su palabra. Y de pronto a uno nos parece mucho inútil esto. El pastor ahora es que va a venir otra vez este año a hacernos otro retiro. ¿Qué es eso? No, con tu fe no me sirve. No podemos caminar. Dice en Amós, ¿podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Y eso le pasó a ese grupo de israelitas que Josué le dijo 7 vueltas a los muros. Y yo me imagino que algunos se iban hablando y yo no sé, se volvió loco. Se cree ya Moisés también. Ahora dirá que se va a ir para la montaña a buscar otras 40 tablas. Si usted piensa un momento, tú y yo no somos personas conocidas por nuestra gran fe. Pero en este caso tuvieron la gracia para confiar y obedecer. Iglesia, promesas y bendiciones que está ahí sentada. ¿Usted obedecería lo que sea que Dios te esté llamando a hacer a partir de hoy? ¿Crees que Él se quitará si saltas? ¿Verdaderamente confías en Él para botarte en la cesta y darle la vuelta a los 7 muros de ese valle donde usted se siente que en su casa no ve nada, como que esto no sucede? ¿Usted está dispuesto a coger que Dios te trille para que aprendas a saber confiar en un Dios todopoderoso, el cual lo que dijo se hace porque se hace? Por eso Hebreos 11 termina resumiendo la fe que realizaron otros. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza dentro de sus debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso dicen los versículos tremendos 33 y 34. Estos héroes de la fe no siempre fueron fuertes. No, la Biblia dice que sacaron fuerzas de su debilidad. Yo no puedo caminar con hombres y mujeres que, yo no puedo. Yo no sé. ¿Y a dónde entra mi socorro? Y el Señor ahí al lado mirándolo, diciendo, Dios mío. Hasta Él mismo dirá, Dios mío, ¿qué pasa con él, con este niño, con esta niña? ¿Te sientes hoy débil? ¿Crees que nunca vas a poder cambiar? Mire, se lo habla un hombre de fe desde el año 94, se lo digo otra vez. Camino en fe. Y tengo debilidades. Y soy débil. Pero yo sé que soy ese hombre que Dios me ama para transformarme. En mi misma debilidad, yo sé que Él está orando para mí. Él me está enseñando a poner mi confianza en Él, a tener una fe sobrenatural. Y mientras crezco y crezco y crezco y crecemos es en fe. Pero me voy a encontrar como muchos hombres y mujeres, de pronto con los que están aquí sentados, en el cual el Señor mismo, Jesucristo, por su poder, se está manifestando muy fuerte en tu vida.
Pero permítame decirte, si hoy te estás sintiendo débil, incapaz de obedecer, entonces dale las gracias por tu desobediencia. Agradécele porque usted todavía como que no es tonto o tonta como para confiar en ti mismo, porque sabes que eres una persona que se derrama y bota todo a la basura, porque no sabes a depender de tu propia fuerza, sino de quien te da las fuerzas. Agradézcale que la fortaleza que tenga que venir de Él, porque tú no tienes ninguna fuerza o fortaleza propia. Entonces tendrás que levantarte y comenzar a caminar alrededor de ¿qué? Alrededor de tu ciudad donde vives. Vas a tener que, dentro donde tú vives, construir tu arca. Mandar tu mayor deseo río abajo a las manos de Dios. Y dejar que Él haga lo que Él sabe que es mejor para ti y para todos nosotros. Pero cuando se trata de los retos de la vida, prefiero, junto con mi amada esposa, que por mucho sea lo que sea, nos ponemos en las manos de Dios soberano, que en esas frágiles manos humanas que hemos visto en nuestro transcurrir ministerial. Ahora mi pregunta, mujer y hombre que está aquí sentado mirándome, ¿y tú en quién te vas a poner? ¿En cuáles manos frágiles? ¿En cuáles manos frágiles estás poniéndote? ¿En alguien que no quiere caminar con Cristo? ¿Tu confianza es con él o ella? ¿O quién es? ¿En esas manos quieres caminar? ¿O te unes con nosotros para estar en las manos de Dios? Escoja. ¿Con quién quieres estar? ¿Con hombres y mujeres de fe que vemos cómo caminamos? Porque yo no te puedo dar una definición de fe si tú no sabes con quién vas a caminar. Pero digamos que usted no sabe. Entonces tengo que decirle, entonces, ¿qué es la fe? ¿Cuál es la fe? Simple y sencillo. Es el conocimiento del carácter de Dios. La creencia de que Él puede hacer todo lo que me ha prometido. Y la confianza de poderlo seguir a donde quiera que Él me guíe. Porque yo estoy en este país. Porque Él fue el que me guió. No fue porque yo me vine por gusto, para cambiar de país. Si quieren, pregúntenle a mi esposa. Nunca quise llegar. Quise volverme a los 3 meses. Pero Dios dijo, este es mi plan. Entonces, esto podría significar estar de pie frente a esta iglesia, cantando un coro de una alabanza, llegando a enfrentar la realidad de que podríamos olvidar la letra o parecer como bobitos ahí cantando. Podría significar que tienes que cuidar a una persona enferma, incluso si te sientes agobiado o agobiada por la posibilidad de que tienes que hacerlo. Tal vez tus preocupaciones tienen que ver con manejar tu auto, tu cicla, tu moto por una autopista o ir de compras para la familia. Actuar por fe incluso puede significar que tendrás que soportar verdaderos sentimientos de pánico para que puedas amar a tu prójimo como Dios te llamó a hacerlo. Vea, yo no estoy hablando por hablar, pero la fe en nosotros está en unas dimensiones tremendas. Estamos viendo la mano de Dios. Estamos viendo unos resultados tremendos, pero no les puedo contar todo. ¿Por qué? Porque esto es de miles y miles de otras maneras. Y puedes vivir tu fe para que Dios te recompense, o puede ser que Él no te recompense con la pérdida inmediata de esos síntomas de temores. Pero si te enfocas en la obediencia, en honrar a Cristo, vas a descubrir que tus síntomas de temor ya no significan tanto para ti. Y que con el tiempo, si el Señor quiere,
te vas a dar cuenta que para nada, pero para nada importan. Y finalmente te vas a dar cuenta que lo estás experimentando, esos síntomas por un tiempo, sin interesar qué tan débil seas, porque puedes ser fuerte tú en Él. Entonces, aquí viene el asunto para hombres y mujeres que quieren ser llenos de fe. Para esto se necesita desarrollar tus músculos espirituales. Y estaré seguro y estoy seguro que me oyen esto y se estarán preguntando, ¿cómo puedo tener más fe? Te voy a indicar unos pasos y con esto termino. Unos pasos prácticos que puedas dar para fortalecer tu fe y ser un vencedor, una vencedora sobre tus miedos. Para que puedas ayudarte a recordar estos pasos, tendrás que escribirlos, aunque sea el título, y ve a YouTube para que lo vuelvas y los oigas. El primero es como una escalera. Entonces hay un primer escalón. ¿Cuál es? La fortaleza desde tu debilidad, desde nuestra debilidad. Si recuerdas cómo fueron descritas las personas de Hebreos 11, ellas fueron personas cuya fe había sido transformada de la debilidad a la fortaleza. Y ya que Dios no tiene consentidos, puede hacer lo mismo por ti hoy, en esta mañana. Probablemente no estás en las mismas circunstancias que aquellos de Hebreos 11, pero puedes confiar que Dios recompensará tus pasos de fe con una fe muy firme. Entonces tendrás la libertad de todo temor y mirarás con mayor detenimiento cada escalón de tu escalera, en donde tu debilidad se convertirá en una fortaleza. Entonces tengo que hablar del fundador de esto. El primer escalón no tiene nada que ver contigo. El primer paso es que Dios da cuando planta en tu corazón la fe que solo Él crea. En Hebreos 12, 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él la comenzó. Él mismo es el que la sostiene. Él es el que la hace crecer de acuerdo a su soberano plan. Por eso usted lo invitó a que entre a su corazón. Él es el fundador y solamente por su gracia te la estará entregando en esta mañana. Entonces entra el segundo escalón. ¿Qué necesito? Lo dice la palabra: íntima comunión. Entonces ella se mantendrá por medio de tu oración, y las normas que son comunión y bautizo completarán ese escalón para esa escalera de la fe. Pero pasa que algunos cristianos, hombres y mujeres, erróneamente asumen que sus oraciones deben de ser cierta longitud, extensión o extraordinariamente elocuentes para que le agraden a Dios. No. En lugar de eso, Dios quiere que le hables familiarmente, como un hijo o una hija le habla a su padre o a su madre terrenal. En vez de pensar que debes impresionar a Dios con tus palabras, mira tu oración como un desahogo de tu corazón ante tu Padre. Habla con Él sin reservas sobre tus temores y preocupaciones. Confiésale cualquier pecado de incredulidad o desobediencia y dale las gracias por su perdón. Pide el entendimiento y la fortaleza que necesitas para seguirlo fielmente cada día. Cuando le abras tu corazón para su cumplimiento, entonces tus problemas serán grandemente aligerados y tu confianza de obtener tus peticiones aumentarán. Entonces tu oración empezará a fortalecer tu fe, porque tendrás la confianza de que Él te está escuchando, de que Él está haciendo lo que Él te ha pedido que ores. Entonces por eso tú podrás leer en 1 de Juan
5, 14 y 15, que dice allí: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces esta es la posibilidad menos conocida para desarrollar tu fe. ¿Por qué? Porque es participar de todos los servicios. Y aquí es donde hay muchos problemas de asistir en comunión y bautizos. Ya que no esté dentro del alcance de este mensaje, yo no voy a alcanzar a escribir, o no alcancé a escribir, no alcancé a mencionar extensamente sobre estas benditas situaciones. ¿Por qué? Porque solo podrás recibir brevemente algún pensamiento de este mensaje. Si estás concentradito, concentradita, me vas a entender. Sabemos que nuestra comunión se va a desarrollar por tu fe. Cuando tú participas de ella, estás siempre recordando la muerte que Él hizo por ti y por mí. Estamos recordando que Él se sacrificó por tu pecado y por mi pecado. Al hacerlo así, otra vez nos estamos predicando el Evangelio. Ver que el pan fue partido, ver que la copa de bendición fue dada. Y estas cosas te deben de recordar esa buena noticia maravillosa que termina siendo tan aterradora, que Cristo murió fue solamente por pecadores, que Cristo murió por mí y por ti. Y no solamente eso, sino que está gobernando y reinando hasta ahora. Y la misma Escritura nos anima para anticipar su pronto regreso. Entonces luchamos contra la tendencia de ver la comunión como común o ordinaria. Él guarda el partimiento del pan y el pasar los elementos con gran cuidado. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, estamos con ese cuidado. Él guarda la unidad que tenemos con Él y con su cuerpo, con la iglesia. Él deja que la comunión predique la fe a tu corazón. Entonces vemos que el bautizo fortalece tu fe por las mismas razones. El bautizo representa en parte la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y Él guarda primero en su corazón tu propia vida. Y en segundo lugar, en la de los demás. Él nos recuerda de nuevo esa gloriosa noticia. ¿Cuál? Romanos 6:4. Jesucristo murió para salvar a los pecadores. Nosotros que somos suyos, hemos entrado en su muerte y resurrección. Y ahora podemos caminar en la novedad de nuestras vidas. Eso dice Romanos 6:4. Entonces, mis amados, para terminar, hay una de las cosas que el hombre de fe y la mujer de fe debe tener: un espíritu de atención a la palabra. El apóstol Pablo escribió que la fe crece por escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. ¿En dónde está escrito eso? En Romanos 10:17. ¿Qué dice allí? Que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero en 1 de Pedro 2:2, Pedro hizo un eco de este pensamiento cuando le ordenó a sus lectores: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro 2:2. Entonces, iglesia, promesas y bendiciones. Si tú vienes a una iglesia virtual, tienes que venir a colocar la mayor atención a la palabra de Dios, que tiene por lo menos dos aspectos. Primero, atención a la palabra predicada. Y no creo que yo pueda enfatizar demasiado la importancia de que te alimentes frecuentemente con la palabra de Dios en el contexto de un servicio de esta iglesia. Es vital que estés en una iglesia que predique la palabra fiel, clara y correcta. Debes encontrar que la predicación debe ser tanto te consuele como te rete. Tienes que entregar esa parte como los puritanos de moral muy estricta, que solían decir que la buena predicación debe consolar a los afligidos y afligir a los relajados. Y así como los cuerpos crecen fuertes con una buena alimentación, la fe debe crecer de manera normal en respuesta a un sustancioso banquete de porciones regulares de la verdad de Dios, puestos directamente en el corazón por el Espíritu Santo que te fue dado. Pero ¿de qué sirve que vengas y mordisquees un pastel de chocolate por un rato y pueda ser agradable,
Pero si haces una dieta constante de esto, al final te vas a debilitar y te vas a enfermar. Si no estás en una iglesia con una sólida predicación de la palabra, entonces el primer paso absoluto que debes dar es ir a una. Yo no me molesto que usted me diga, pastor, me voy para una presencial. Vaya, pero vaya y edícate. Y si tienes problemas para salir de tu casa, pues entonces ven y escucha con nosotros. Y asistas a una iglesia virtual y puedas arreglar de que te puedas llevar las primeras frases como las que les estoy diciendo para ti mismo, para tú misma. Como estamos haciendo nosotros en lo mejor para poder transmitir y para poder entregar y para poder dar. Entregar hasta nuestro mismo celular y poderlo hasta colocar aquí en la computadora o en esta plataforma de Zoom. O poderles colocar el link 312-854-6546 y contraseña 130090. Pero en cualquier caso, tienes que recordar que Dios va a recompensar los pasos que hemos vacilado mientras Él está procurando que tú le obedezcas por fe y tengas fe para obedecer. Y si pones atención a la palabra de Dios, vas a encontrar el segundo aspecto, que tengas un estudio personal de la Biblia, como lo estamos haciendo los miércoles en nuestra iglesia, Promesas y Bendiciones. Este estudio puede tomar mucha forma, pero tiene que ser consistente y relevante para tu vida. Si no estás familiarizado con la idea de estudiar la Biblia, permíteme recordarle que comiences leyendo el Evangelio de Juan, con pluma o con lapicero o con lápiz y papel en mano, y lee un capítulo cada día. Pídele a Dios que te ilumine tu corazón a la verdad acerca de Cristo. Recuerda que es la palabra la que desarrolla tu fe. Pero quiero decirles que para cada porción de la Escritura tienes que leerlo y debes hacerte las 3 siguientes preguntas que me vienen a mi mente. Cuando tú cojas y leas, lo primero que tienes que ver en ese pasaje, ¿qué significa ese versículo que estás leyendo? Es lo primero. Segundo, ¿por qué me lo incluyó el Espíritu Santo para que lo leyera? ¿Por qué me lo incluyó? Y tercero, ¿cómo estoy tomando la verdad que estoy leyendo? ¿Y cómo la voy a aplicar a mi vida hoy? Entonces, mis amados, esto no es fácil tener fe en puras emociones, no. Sé que para mí es una lucha continua decirme que solo porque me sienta de cierta manera no significa que sea verdad. Si tú eres de los que sufren ataques de pánico, encontrarás que este es el paso más difícil de dar. ¿Cuál? El de la fe. Y permítame alentarte con esto, diciéndoles, no desmayes. Tu corazón no va a latir tan fuerte que explote en tu pecho y no te vas a volver loco ni loca. Durante esos momentos tendrás que recordar que Dios es más grande que tus sentimientos, que Él te ha prometido recompensarte por tu fe y que esos pasos parecerán muy difíciles, pero todo en ti te tendrá que decir, deténgate, para que Él te proteja, para que desconfíes del mundo, para que el Espíritu Santo estará ahí contigo siempre alentándote a caminar por fe y no por lo que ves o por lo que sientes. 2 Corintios 5:7. La fe por tu naturaleza va en contra de lo que puedas observar con tus ojos naturales o sentir con tus propias emociones. La fe no es fe si depende de apoyos temporales tales como la vista y los sentimientos. 2 Corintios 4:18, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces recuerda, si tú le estás sirviendo al Rey Soberano, también le estás sirviendo a un Padre amoroso, Padre Celestial. Él te va a proteger, Él lo prometió, Él te va a alentar, Él te va a recompensar. Y mientras más procures en obedecerle por fe, va sin importar que tu corazón palpite cuando te diga, pero hay algo muy importante, que evidenciar el compromiso a la palabra de Dios, no a una iglesia, no a un pastor. Usted y yo estamos encaminados a obedecer, a dar una evidencia a esto. Y cuando todo te parezca imposible, hágalo.
La obediencia fiel produce mayor fe y obediencia. Un paso que te lleva de forma espontánea al siguiente es que la obediencia llena de fe exactamente será lo opuesto a lo que deberías de hacer. Pero recuerdes otra vez las vidas de aquellos que mencionamos en Hebreos 11, porque la fe o la obediencia que su fe genera parece ir en contra de tu razón y tus corazones, y deberíamos de estar llenos del temor. Pero vamos a ver que hay opciones de manera diferente, y tú vas a ver con tu vida a través de tus ojos de la fe que te enteraste de que tu mayor riesgo se acaba cuando tú obedeces, y te das cuenta que lo que más deberías temer es la desobediencia, y deberías de temer más desagradar al Padre que te ama, que nos entregó su Hijo y que tiene todo el derecho de mandarnos. Él tiene el derecho porque Él es mi Creador, nuestro Creador y nuestro Redentor. Cada mandato que colocó sobre ti es para tu máxima felicidad y gloria. No te desesperes. Hasta una fe muy débil es fuerte. ¿Por qué? Porque si es fe verdadera, está atada a quien tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Debemos de concentrarnos, y tu concentración no debería estar en la grandeza de tu fe, sino en la grandeza de aquel en quien tú confías, a quien le obedeces. Tu fe puede ser débil porque te sientes, yo no sé qué clase de persona te sientes, pero vas a sentir que su majestad sí lo puede lograr mucho. Dios es lo suficientemente fuerte para sostenerte, para guardarte, para capacitarte, para que lo obedezcas aun cuando te parezca difícil. Y es por su fuerte, su gracia, que tú y yo podremos crecer en obediencia y fe y llegar a conocer la disminución de todos nuestros temores. Y te digo lo siguiente con la autoridad que me ha sido delegada en la fe: cuando nuestra única preocupación es obedecer, miles y miles y millones de preocupaciones huyen en esa vía. Entonces quedarás fortalecido por tu debilidad y te convertirás en alguien de que se diga: de la debilidad de ese hombre, de la debilidad de esa mujer, yo me he fortalecido. Y podrás confiar en esa verdad, de que esa verdad, porque el suelo sobre el que descansa esa promesa no es tu fuerza, sino el valor o la fe. Y más bien la promesa depende de la grandeza de tu omnipotente Rey, y Él no estará preocupado por tu debilidad. De hecho, Él se deleita en que tú tienes una dependencia y confianza en Él. Y su placer especial es tomar a los débiles y hacerlos fuertes, porque de esa forma Él se glorificará. Mis amados, tienes que aprender a ser de los millones y millones de hombres y mujeres que están huyendo en desbandada con esos miedos que el mundo le produjo. Iglesia Promesas y Bendiciones, piensa por favor en un momento en cuáles son los miedos en este momento. ¿Los puedes mencionar ahí? ¿Entiende cómo están funcionando en ti? ¿Sabes que los haces tú mismo alzar vuelo con tus palabras? Y el Señor Jesucristo dice: yo estoy enfrentando cada miedo tuyo, cada temor, y lo estoy haciendo en tu lugar. Yo soy el que lo estoy llevando delante de mi Padre, porque es un triunfo, y es un triunfo que yo hice sobre el temor, y que podrás crecer hacia la verdadera libertad. De hecho, Hebreos 2, en el 14 y 15, lo hice muy claro, pero mejor digámoslo del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librarnos a todos los que por el temor y los miedos de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a esclavitud de servidumbre. Por eso Cristo en esta mañana te dice: he hecho algo contigo, te he liberado a cada uno. Has sido tú un hombre y una mujer esclavos del temor y de los miedos, de esos temores que vuelan como los pajaritos, como los pericos, sabiendo que han sido vencidos por solo aquel que tiene el poder para disiparlos. No es por tu bondad, no es por el poder que tú tengas, no es por el entendimiento que tengas, es hasta que tú tengas una gran fe, verás que ellos se alejarán. Y es solo Él, que ahora sí, permítame decírselo de esta forma, dejarte con la última palabra que sale de mi corazón.
Diga conmigo, no tengo preocupaciones. Oh bendito Señor, porque todas mis preocupaciones son tuyas. Y a partir de esta mañana, a partir de este día, viviré en triunfo. También porque tú has hecho míos tus triunfos. Mis preocupaciones son tuyas, Señor. Y mis triunfos son tuyos, Señor. Así que ahora puedo decir con todo el valor, como dice Hebreos 13:6, el Señor es mi ayudador y no temeré por siempre y para siempre, porque cuando me encuentre con Él, me abrazaré con Él y le diré gracias por haberme sacado del hoyo cenagoso y haberme enseñado a confiar en que la obediencia con la fe y la fe, la obediencia, tú viniste y me la pusiste en el corazón, porque tú eres el consumador de la fe y porque tú eres obediente. Gracias, Jesús, por haberlo hecho en mi vida, en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios les bendiga. En cada amanecer, una promesa para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro